Bien, amigos, continuamos con el día y nos place recibir a nuestros invitados, las representantes residentes de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Inca Mátila, y el economista senior de esa entidad, del PNUD, Sócrates Barinas. Con ellos vamos a hablar sobre un estudio sobre el impacto económico y social del COVID-19 y opciones de política en la República Dominicana para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Muy buenos días, señora Inca Mátila y Sócrates Barinas. Bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto acompañarles esta mañana. Vamos a ver que se vea bien. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Gracias. Podemos comenzar pidiéndole a la señora Mátila que nos dé un resumen de ese estudio, sobre todo de las recomendaciones de ese estudio sobre el impacto económico y social del COVID-19 en la sociedad dominicana. Muy buenos días. Este estudio, que ha sido un análisis de impacto socioeconómico de los efectos de COVID-19 en República Dominicana, su principal mensaje es que tenemos que ver esta crisis mucho más allá de una crisis o shock de salud. Claramente estamos frente a una crisis de desarrollo humano sin precedentes, que está fuertemente afectando a todas las personas, pero sobre todo las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Entonces, principalmente, si debería resumir el mensaje principal de este estudio en uno, es justamente que ahora más que nunca tenemos que asegurar que con todas las acciones de políticas públicas aseguremos que no estemos dejando a nadie atrás. Por ejemplo, el estudio hace algunas proyecciones bastante interesantes sobre por ejemplo, cómo los avances en términos de desarrollo humano y especialmente, por ejemplo, en pobreza, que desde 2016 se pudo reducir en 8 puntos porcentuales, este tipo de avances ahora están en peligro o en riesgo de ser perdidos en términos de desarrollo humano. Entonces, en este sentido, una de las principales recomendaciones de este estudio es la importancia de ir investigando cada vez más en las medidas que se está tomando cómo llegamos a las personas y poblaciones con mayor condición de vulnerabilidad para definitivamente asegurar que podemos proteger a estas personas y sobre todo también proteger el empleo. En este sentido, el epicentro de esta crisis está en los mercados laborales, que es una crisis totalmente diferente de otro tipo de crisis, por ejemplo, de origen climatológica. Entonces, estos serían algunos de los principales mensajes de este informe que estamos conversando el día de hoy. Sócrates, buenos días. Quisiera saber cómo se hizo el estudio y los principales hallazgos de este estudio, si pudieras enumerar quizás los 3 o 4 hallazgos más importantes. Gracias, Amelia. Bueno, este estudio es un estudio que profundiza en el impacto socioeconómico, ¿verdad?, del COVID-19 a nivel de diferentes dimensiones. Es una conceptualización multidimensional de un choque que, de alguna manera, la percepción de la población es que es un choque de salud. Sin embargo, mucho más que de salud, afecta los ingresos, la vida de las familias y, en especial, las oportunidades de futuro pueden verse comprometidas, especialmente en esta década de acción que sabemos que nos quedan 10 años para cumplir nuestra agenda de desarrollo sostenible. Entonces hay riesgos de echar hacia atrás muchos avances, ¿verdad? Entonces nos motivó a hacer este estudio para poder conjugar elementos que no solamente sean temáticas de salud, ¿verdad?, que se trabaja a nivel de la epidemiología, etcétera, y que no fuera tampoco parcializado en el área económica, sino que integráramos diferentes dimensiones en una investigación que puede mirar mucho más allá de un sector en específico. Entonces, una mirada de una capa superior que integra diversos enfoques, maneja estadísticas y data
que recopilamos de la situación previa a la pandemia, pero al mismo tiempo, tú sabes que los economistas tenemos una tendencia también a estimar y proyectar el futuro, porque la capacidad de la economía ese es su principal aporte y contribución, y es predecir lo que puede pasar frente a diferentes escenarios. Entonces, como comentaba Inka, también se establecieron criterios para hacer microsimulación de cómo impactaría en las condiciones de pobreza, por ejemplo, y cómo, de alguna manera, de acuerdo a las medidas que tomó el gobierno, que fueron atinadas, que fueron a tiempo, pero que de alguna manera hay características estructurales y hay desigualdades que existían antes de la pandemia que se exacerban con la pandemia. Por ejemplo, un tema interesante y línea de intervención de trabajo es que tenemos que comenzar a evaluar el impacto en las mujeres, y la evaluación del impacto en la equidad de género nos lleva entonces a ver que cuando miramos y profundizamos en el mercado de trabajo, o sea, el conjunto de trabajadores y trabajadoras hay que perfilarlo de acuerdo a las actividades económicas. Por ejemplo, hay actividades feminizadas como el turismo, en el que el 60% de los ocupados y las ocupadas son mujeres. En el comercio, un 70% de ocupación tienen las mujeres. Y en general, íbamos hilvanando diferentes enfoques, sobre todo un enfoque de sostenibilidad. O sea, ¿cómo vamos a reconstruir, Amelia, a nivel macro, pero también a nivel micro, a nivel de las condiciones, ¿verdad?, de vida de las familias? ¿Cómo vamos a conducir una estrategia de recuperación? Entonces, hay elementos en esta investigación que puede, de alguna manera, pues, dar luces y líneas de intervención prioritarias que debemos de seguir. Y vamos a ver cuáles serían las principales políticas a implementar justamente para atenuar el impacto en los más vulnerables. Ustedes tienen un menú de frentes que deben intentar las autoridades del país. Sí, muchísimas gracias por esta pregunta. Yo creo que es importante destacar algo que Sócrates ya tocó brevemente, que es este informe con las microsimulaciones. Lo que pudimos ver que definitivamente las medidas que se tomó de manera oportuna de ampliar horizontal y verticalmente, digamos, las medidas de protección social existentes, con los programas de Para Ti, FASE, Quédate en Casa, realmente han tenido un impacto bastante importante para mitigar este impacto a los hogares más vulnerables en este primer fase, digamos, de la crisis de COVID, y para mitigar sus impactos socioeconómicos. Entonces, ahí hay un elemento que ya pudimos comprobar, que definitivamente por el momento estas medidas han podido tener una mitigación importante. Sin embargo, algunos de los elementos que sí estamos poniendo en centro de esta investigación, que constantemente tenemos que ir identificando, basado en un análisis, datos rigurosos, quiénes están quedando afuera de estas medidas. Como mencioné anteriormente, en este caso y en este momento, el epicentro de esta crisis está en los mercados laborales y la protección de trabajadoras y trabajadores, y su capacidad también de consumir y así también impulsar y mitigar, digamos, el efecto negativo a la economía de República Dominicana es clave. Entonces, esto es uno de los elementos lo que recomendamos, que hay que seguir levantando datos, seguir levantando análisis y siguiendo, digamos, empujando estas acciones adelante de protección de las personas que no están todavía en marco de los programas existentes. Aquí quiero poner también el énfasis no solamente a la importancia de mirar qué está pasando con las mujeres, que esto es un elemento que Sócrates también ya mencionó, sino también hay todo elemento lo que tenemos que ver, que las personas que tienen en este momento, que están con trabajos informales, que es más de 56% de fuerza laboral, están en una condición de especial vulnerabilidad.
Entonces, sabemos que en este momento, por ejemplo, 60% de los trabajadores informales se encuentran, por ejemplo, también en condiciones de pobreza. Y por otro lado, los hogares que están justamente encima de la línea de pobreza, digamos que están en la franja de vulnerabilidad, por lo menos tienen un trabajador o trabajadora en trabajo informal. Entonces, justamente la mayor vulnerabilidad en este caso es cómo llegar a estas personas. Y en este sentido estamos recomendando justamente la parte de ir identificando que están quedando atrás. Segundo, lo que vemos también un elemento muy clave que tiene que ver con la digitalización. Como vemos que muy rápidamente, lo estamos mirando en esta entrevista, no solamente que se ha estado afectando, digamos, los ingresos de los hogares, hay más incertidumbre, varios se han perdido trabajo o se han suspendido trabajo, pero también la manera de trabajar ha cambiado. Entonces, por ejemplo, una reciente investigación que hicimos para el sector de MIPYMES, en el momento cuando arrancó el COVID-19 en el país, solamente 14% de los MIPYMES estaban en condiciones de efectivamente aplicar trabajo. Entonces, otro elemento de cómo impulsar estos procesos de digitalización es clave, no solamente en la parte laboral, sino también, por ejemplo, en la parte escolar. Vemos que uno de los mayores, cuando comparamos, por ejemplo, los hogares con mayores ingresos con los hogares más pobres, vemos unas brechas muy importantes en cuanto a acceso al Internet y acceso, digamos, a las posibilidades de efectivamente conectarse a través de una computadora o un laptop para recibir, digamos, educación por esta vía. También estamos recomendando algunos elementos que tienen que ver con la posible búsqueda de simplificar o unificar, por ejemplo, los programas que tienen con la alimentación. Entonces, estos son algunos de los elementos que estaríamos poniendo en la mesa con este estudio. Seguramente Sócrates tiene algunos puntos para complementarme también en esta pregunta. Sí, específicamente complementando lo que decía Inka, evidentemente somos una economía con un alto componente de informalidad, y cuando vemos esto a nivel de las actividades económicas, encontramos que hay actividades económicas como comercio y otros servicios que es más de un 70%, la proporción de trabajadores informales, y esto los pondría en franca desventaja, porque todos sabemos que nuestro prometido sistema de seguridad social todavía adolece, ¿verdad? Requiere la implementación del régimen contributivo subsidiado, que el diseño inicial, ¿verdad?, fue para proteger a los trabajadores informales justamente, y en este momento hubiera sido, ¿verdad?, un impacto pues importantísimo que tuviéramos el sistema. Es una brecha que tenemos que enfrentar, porque esos trabajadores informales en general ganan menos ingresos, tienen menos acceso a tecnología. Por ejemplo, tenemos el dato en nuestra investigación de que de todos los trabajadores informales hay una brecha de que no tienen internet el 80% de ellos. Entonces, hay elementos que se han transformado en términos del mercado de trabajo que de alguna manera puede ir dejando atrás a mucha gente si no se recuperan esas capacidades, ¿verdad?, en torno a los nuevos desafíos que está planteando la pandemia. En otro sentido también, como Inka decía, vimos también que hubo una buena respuesta del gobierno en términos de los programas de protección social, pero sabemos que ya no es entonces un problema de impacto en pobreza, porque muchos de los hogares pobres, más del 70% de los hogares pobres, pudieron entrar al programa Quédate en Casa. Y de los trabajadores formales, una buena proporción pudo entrar al programa FASE. Sin embargo, el programa FASE es para trabajadores formales, y hay trabajadores que no están en pobreza, como dijo In, que están en la franja de vulnerabilidad, que no entran a Quédate en Casa, ni tampoco entrarían a FASE, y ese es el problema actual que está enfrentando en términos de la pandemia el país. Justamente se diseña un programa que se llama PATI
para ti, ¿verdad? Que iba de alguna manera a ir a buscar, a recopilar información para conectarse con esta población informal que no se encuentra en condición de pobreza, que ya pasó la línea de pobreza, pero la cobertura fue muy baja. Entonces, uno de los elementos que el estudio está trayendo como elemento innovador es que tenemos que construir un sistema de registro de los trabajadores informales, conectándonos con las MIPYMES, conectándonos con los sistemas de registro de la seguridad social, conectándonos con los sistemas de registro de la pobreza, para ir viendo, construyendo primero una base de datos madre, ¿verdad?, con muchas fuentes de información, y hacer un repositorio de información que nos permita a nosotros medir y evaluar, dar seguimiento a estos trabajadores informales que son los que no son pobres y están enfrentando, pues, privaciones, digamos. Tal vez ahí... Bueno, claro. Sí. Sí, adelante, Sí, adelante. Sí, perfecto. Tal vez para agregar a este sentido. Yo creo que, y esto varios economistas y analistas están, tanto de aquí, de nuestra oficina, como el Bureau Regional para América Latina, coinciden que nunca antes hemos estado frente de una situación con tantas variables de incertidumbre. Entonces, en este sentido, lo que sí sabemos en este momento, que las decisiones que se está tomando en este momento van a determinar, digamos, el impacto y profundidad de los impactos socioeconómicos. ¿Dónde voy con eso? Es principalmente, también quiero siempre poner la oportunidad en la mesa. Claramente estamos frente de una crisis sin precedentes, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, pero también es una oportunidad, digamos, de impulsar algunas transformaciones de una manera nunca antes vista. Por esta razón, no solamente desde PNUD como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sino también de todo el sistema de Naciones Unidas a nivel global, hemos definido, digamos, nuestro marco de respuesta y recuperación socioeconómica, donde estamos poniendo dos variables muy al centro de esta reflexión. Uno tiene que ver con inclusión y otro con la sostenibilidad, que realmente en estos dos elementos no solamente hay oportunidades, digamos, de defender los derechos sobre todo las personas de mayores condiciones de vulnerabilidad, sino también tremendas oportunidades de impulsar, digamos, la reactivación económica. Entonces, yo creo que esto es un elemento interesante. El mensaje aquí es que no deberíamos intentar regresar donde estuvimos, al pasado, sino proyectar una nueva normalidad y un futuro diferente. Entonces, yo creo que esto es uno de los elementos que también queremos poner en la mesa con este informe, que no solamente concentremos en la recuperación inmediata de la dimensión de salud, sino entendamos que tenemos que probablemente nunca más que nunca antes, mantener esta visión de medio plazo y esta integralidad de Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que nos invitó y donde aprendimos que no podemos ir sector por sector, sino tenemos que entender y hacer la lectura desde un análisis multivariable. Bueno, a mí me gustan mucho los números, entonces no sé por qué Uchi, hola, Uchi. Amelia, sí. ¿A quién le toca? ¿Te toca a ti? A mí, sí, a mí. Pues a ver, adelante. A mí me gustan mucho los números y quisiera saber si quedan algunos hallazgos que no nos hayan comentado en materia de impacto, como lo hemos estado hablando de forma global. Ya veo que está el tema de que el 80% de los trabajadores informales tal vez no tienen acceso a Internet. Me gustaría saber si hay otros números, otros datos de impacto que pudiéramos conocer a partir de este estudio. Y como los recursos del gobierno son escasos, a propósito de ese mismo tema, estamos hablando de los programas que se están entregando desde el gobierno y que hay que extenderlos, pero esos recursos son limitados. Y yo sé que desde el PNUD, que trabajan con el CIUBEN desde hace mucho tiempo acompañando al gobierno, tienen información de mucha calidad sobre el manejo de esos recursos del Estado para los programas sociales. Que ¿hasta cuándo o hasta dónde el gobierno puede estirar estos programas para garantizar cierto nivel de estabilidad? Si es posible sostener esto en un largo periodo.
Excelente, Amelia, excelente pregunta. Mira, Amelia, yo voy a Sí, comenzar diciendo, Inca, perdón. no, simplemente yo creo que Amelia, a mí también me encantan los números y yo creo que aquí uno de los elementos de lo que salió y Sócrates es importante, dices, es justamente los resultados de microsimulaciones que se hizo en marco de este estudio. Prácticamente el posible impacto en la pobreza en el país. Prácticamente si no se hubiera podido hacer esta ampliación horizontal y vertical de los sistemas de protección social a través de los programas base, Quédate en casa para ti, probablemente estaríamos frente a un escenario que se hubiera aumentado la pobreza por lo menos 10 puntos porcentuales. Y si lograríamos asegurar que la gran más probablemente se podría mitigar este aumento en pobreza en menos de 4 puntos porcentuales. Uno de los mensajes aquí, Amalia, colegas, es justamente que sí, estamos frente a una situación en cualquier escenario, a corto plazo, pobreza. Otro elemento lo que quiero poner en mesa es nuevamente, es el mensaje en general de ver diferentes actividades económicas de una manera integral. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, uno de los elementos que vemos y sabemos que una de las actividades económicas más afectadas por la pandemia ha sido el turismo. Claramente sabemos que el turismo tiene un impacto directo a la economía de casi 8 porcentuales de PIB, pero es importante ver cómo este sector, esta actividad económica está encadenado a otras actividades económicas. Y lo que estamos mirando que, por ejemplo, este impacto negativo al turismo, que por ejemplo por cada 1% de contracción en el turismo, la producción de actividades encadenadas a este sector y actividad económica se reduce en 0.38%. Porque lo quiero poner también en la mesa, que probablemente también esto se puede convertir en una oportunidad. Si se logra efectivamente reactivar esta actividad económica de turismo, empezando con turismo, digamos, interno, puede ser también uno de los elementos que jale más adelante la actividad económica encadenada. Amelia, también preguntaste sobre si tenemos proyecciones sobre hasta cuándo se va a aguantar. Claramente, República Dominicana enfrentó esta crisis en unas condiciones, digamos, macroeconómicas relativamente favorables, con un crecimiento más de 5 puntos porcentuales, con reservas internacionales fuertes y claramente también con una inflación controlada. Lo que en este momento no tenemos decir hasta qué nivel se puede aumentar, digamos, claramente plazo se aumentar la deuda pública para poder estar enfrentando esta situación. Depende mucho también de la dinámica de la reactivación de la económica y qué va a pasar en el lado de ingresos del mismo gobierno. Entonces, estos son algunos elementos que quería poner en la mesa y Sócrates, saca más cifras para Amelia. Muy bien. Sí, bueno, primero yo quiero entrar a algo conceptual en términos de paradigma. Cuando llega una crisis, el elemento a priorizar fundamentalmente es el salvamento de la vida. Y después pensamos en el costo y la sostenibilidad financiera de las políticas que se implementan. Es decir, lo primero, y justo Inca lo mencionó en términos de nuestro estrategia de recuperación del sistema de Naciones Unidas, de la cual nosotros somos el líder de contenido, de análisis de la recuperación socioeconómica. Lo primero que dice es, el primer componente es salud. Evidentemente hay que asegurar el salvamento de la vida, no importa el costo. Y esto no es solo que lo decide República Dominicana, digamos que esto es también una visión en todas nuestras reuniones y trabajo con los técnicos regionales y a nivel global de PNUD, pues digamos que pasa lo mismo en las economías latinoamericanas, en donde primero se está priorizando esta parte, ¿verdad? Salvar la vida a través de ¿verdad?, reforzar las medidas y las políticas de salud. Pero en segundo lugar, Amelia, también República Dominicana de la capacidad de manejar la deuda,
digamos que la justificación de expandir y tener, si se quiere, mayor deuda pública es de justicia social. Hay que primero salvar las poblaciones vulnerables. Eso en primer lugar. Ser más costo eficientes. Entonces, la investigación también explora y evalúa que estas políticas que se implementaron en términos de protección social, fíjate que estaba quédate en casa, que aportaba a la seguridad alimentaria y protegía el consumo durante, ¿verdad?, el tiempo, ahora va a ser hasta diciembre, para de alguna manera contener y mitigar ese impacto en seguridad alimentaria, el impacto, ¿verdad?, de los ingresos, etcétera. Pero al mismo tiempo, instituciones como conocemos, comedores económicos, empezó también a entregar raciones en los comedores, también raciones crudas. El plan social de la presidencia hizo una vasta entrega de alimentos, y lo que está indicando, lo que nos señalan las cifras y los escenarios que manejamos, es que podemos ser más costo eficientes concentrando en un solo componente esta entrega de alimentación. Y justo también la parte del desayuno escolar, que se entregaba una ración a las familias con niños y niñas en edad escolar y que estuvieran en el sistema educativo. Entonces, concentrar en un solo componente, ya eso es una economía de costos, y en términos de logística implica quizá menos riesgo de contagio. En segundo lugar, bueno, Amelia, y Uchi, a empezar a ver las partidas presupuestarias que, si se quiere, se pueden redirigir y redireccionar a las temáticas de salud, las temáticas de protección de la vulnerabilidad, y de alguna manera pues lograr ese equilibrio, ¿verdad? Y muy importante, si se quiere, que la sostenibilidad del mercado de trabajo tiene que estar muy asociada, como mencionaba Inca, a lo que suceda en el sector turismo. Lo que Inca menciona es un resultado brillante de esta investigación, en donde vimos los encadenamientos productivos del turismo. Señores, por cada empleo que genera el turismo de manera directa, aporta a la economía 3 empleos adicionales de manera indirecta. La capacidad del turismo es muy importante, del comercio, los otros servicios, porque también, de alguna manera, impacta a población en pobreza. En segundo lugar, Amelia, hay quizás buenas noticias que también exploramos, investigamos, y son datos que alientan, y es que la República Dominicana, como tú sabes, desde que en marzo comenzó la etapa más crítica, fuimos viendo que aumentaban los precios internacionales del oro, y que al mismo tiempo reducía los precios internacionales del petróleo. Entonces eso ejerce menos presión en la economía en términos de sostenibilidad financiera, y nos da, si se quiere, un poco de tranquilidad, porque pues la deuda y el balance, ¿verdad?, final de la economía, pues de alguna manera va a tener un colchón, digamos, un colchón que puede mitigar los impactos de los gastos que evidentemente se van a ampliar frente a la pandemia, y esto es una buena noticia. En segundo lugar, otra buena noticia es que nosotros evaluamos en conjunto con el Banco Central el flujo turístico mensual, ¿verdad? Y vimos una caída estrepitosa en abril, por ejemplo, en mayo, en junio, pero ya en julio vemos que pero un 60% del flujo turístico anterior. Evidentemente hay un desafío, si se quiere, en rediseñar y readecuar, ¿verdad?, la logística de provisión de los servicios turísticos, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que tenemos que evaluar el modelo hacia un modelo de turismo más sostenible a nivel ambiental, amigable con el medio ambiente, pero también una mayor sostenibilidad social, ¿verdad? Y que ese turismo de todo incluido pierda un poco ese desarrollo hacia adentro, y pueda permitir que las mismas comunidades que pueden proveer pues servicios y productos se integren tipo clusters integrados, ¿verdad?, para recuperar la economía. De alguna manera, esos son los principales lineamientos que podemos de alguna manera apoyar y aportar. Tal vez, Sócrates, ahí el tema de educación es importante poner en la mesa. Principalmente, no vamos a estar observando realmente los efectos que las digamos, brechas en acceso a tecnología entre los hogares más ricos y los más pobres pueden tener a la educación en el país. Entonces, esto es otro elemento que se está nuestros colegas de UNICEF.
están contribuyendo con mucha fuerza. Así que yo creo que esto es otro elemento que hay que poner en la mesa. Esa es la pregunta que quería hacer. No sé si todavía van a quedar como 2 minutos para que me responda. Muy bien. Ustedes han hablado, perdón, de conectividad de los pobres, de los dispositivos para recibir internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que es el contenido. No hay contenidos. Y quisiera saber si Naciones Unidas, quizás a través de la UNESCO, puede emprender un programa de creación de contenidos multimedia para darle sustento a lo que se va a hacer por esas vías para evitar las clases presenciales. En 2 minutos. Una pregunta muy importante. Yo creo que muy correctamente no se trata solamente a acceso a la tecnología, acceso a la conectividad, sino también no solamente los contenidos, sino también el tipo de apoyo que los niñas y niños pueden tener en la casa, que muchas veces también está relacionado al nivel de educación de los propios madres y padres. Aquí el tema de los contenidos, sabemos, nuestros colegas no solamente de UNESCO, sino también de UNICEF, están fuertemente apoyando este tema y seguramente, digamos, bien con ellos, donde está, no es algo que no esté fuera de nuestro reglamento, sino dentro del sistema de Naciones Unidas, se está empujando adelante también. Tiene mucho que ver con la calidad de educación. Sócrates, ¿quieres hacer algún comentario final? ¿Medio minuto? Sí, en medio minuto. Gracias. Yo creo que hay que rediseñar la logística y la forma en la que vamos a proveer los servicios educativos. Porque quizás el contenido en sí de la asignatura no es el problema, sino en la forma en que se aborda ese contenido, que no es reflexivo, que no permite la crítica y que no permite la interacción, discusión en foros, etc. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay que ir transitando hacia entornos virtuales de aprendizaje. Y ahí vamos a tener ese contenido virtualizado, Uchi, y generar el impacto que queremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el país. Vamos a tener que hacer otra cita para tratar ese tema que individualmente es muy importante. Muchas gracias a Inka Mátila y a Sócrates Barinas. Y creo que tengo que presentar ahora mismo, no vamos a poder hacer una pausa, la cápsula del doctor Vergés. Cómo sanar las heridas en una relación. Entonces me dicen, ¿lo tiramos ahora o cuando regresemos? Después de la pausa. Muy bien.